Buenas tardes. Eh, Les doy la más cordial bienvenida a este taller titulado El uso del lenguaje inclusivo, como parte de esta jornada de talleres que se ofrecen desde la coordinación de la CUDI. Sean cordialmente bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy tendremos la oportunidad de explorar ideas, compartir experiencias y adquirir herramientas prácticas que nos permitirán fortalecer nuestras habilidades y ampliar nuestra forma de ver las cosas. Eh, Esta propuesta pues es para tener un espacio participativo, dinámico y enriquecedor, donde cada aporte sume a la construcción colectiva de conocimientos, ¿no? Y para esto me permito presentar a nuestra ponente del día de hoy, la maestra Alejandra Saucedo, quien estaría guiando este taller, ¿no? Bueno, la maestra Alejandra Saucedo es profesora de la Universidad de Guadalajara, es trabajadora social, especialista en estudios de género. Asimismo, es doctorante en ciencias sociales en la línea de investigación centrada en el análisis de las políticas sociales familiares y sistemas de cuidado. Se ha desempeñado como consultora y evaluadora externa en políticas sociales y asistente de investigación en el Colegio de México. Muy bienvenida, maestra, un gusto tenerla aquí. Y sin más, pues le cedo el uso de la palabra y muchas gracias por estar aquí. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Mónica. Y bueno, agradecer también a CUDI por esta invitación de los talleres. El día de hoy es nuestra tercera jornada, entonces voy a tratar de recapitular un poco de manera conceptual y teórica lo que hemos estado viendo con el maestro Francisco y con la maestra Dafne, justo para partir de ahí y aterrizar en el tema que hoy nos compete, que es lenguaje inclusivo. Entonces les voy a compartir la pantalla. Moni, ¿me puedes decir ahorita si se puede ver completa la pantalla? Sí, ahorita sí, sí, estamos viendo la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del taller del día de hoy? En un primer momento, lo que me interesa es que reflexionemos sobre esta relación entre el lenguaje, la cultura y el poder. También reconocer cómo estas expresiones lingüísticas que se dan de manera estructural y de manera cotidiana pueden reproducir estos estereotipos, ya sean estereotipos de género, estereotipos capacitistas y al mismo tiempo reproducir estas desigualdades de género dentro de el espacio que nos compete, que es el ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, pensando de manera conceptual en una persona con discapacidad, bueno, ¿cómo sería lo correcto de expresarnos referido a su proceso identitario? En un segundo momento, lo que me interesa es que también analicemos algunos ejemplos de lenguaje sexista, excluyente o discriminatorio presentes tanto en materiales didácticos como en materiales, por ejemplo, en prensa, cómo se da también estos estereotipos y lenguajes sexistas dentro de las interacciones escolares y algunos discursos institucionales. Y otro de los objetivos del taller también es la identificación de algunas alternativas incluyentes derivadas del lenguaje y algunas estrategias de comunicación que nosotros podemos emplear para referirnos a otros sujetos, sujetas o agentes sociales, ¿no? Es decir, para promover la visibilidad, el respeto y la igualdad entre todas las personas. En un cuarto momento también lo que me interesa es no solamente que quede aquí como un taller meramente teórico, sino comprender que el lenguaje inclusivo lo necesitamos sí o sí en nuestro día a día, ¿no? En la práctica docente, en nuestra interacción con les, otros, en la comunicación oral y en la comunicación escrita también, y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pensaba ahorita, por ejemplo, cuando redactamos un correo institucional, pues inclusive en este tipo de interacciones a través de redes sociales, por ejemplo, podemos ver cómo se establecen estas interacciones lejos de discriminación y lenguaje sexista. Y por último, también otro de los objetivos del taller, pues es contribuir al fortalecimiento de una cultura de la inclusión basada en la equidad y la diversidad mediante el uso consciente de este lenguaje, ¿no? Como herramienta de transformación social. Entonces, quisiera iniciar la intervención
Eh, ¿qué pensamos o qué hemos escuchado cuando alguien nos dice lenguaje inclusivo? Sabemos ahorita que el lenguaje inclusivo en redes sociales, digamos, es como un tema controversial, justo referido a cuestiones, por ejemplo, de la RAE, ¿no? De la Real Academia Española, que sabemos que es la que delimita nuestro lenguaje cotidiano, sobre todo en la escritura. Entonces quisiera saber como una primera impresión de qué es lo que ustedes han escuchado o qué se les viene a la mente cuando decimos lenguaje inclusivo. ¿Alguna idea por ahí? ¿No? Bueno, entonces voy a dar inicio y ya después escucharé sus respuestas. A manera de introducción, tenemos varias premisas. La primera premisa es entender y comprender que el lenguaje es una construcción humana compleja, es decir, el lenguaje no está dado, sino que el lenguaje se da a partir de los procesos sociohistóricos y socioculturales de distintas sociedades. En nuestro caso, en México, pues hablar el idioma español también conlleva ciertas derivaciones del lenguaje inclusivo, es decir, no va a ser lo mismo el lenguaje inclusivo en países angloparlantes, por ejemplo, que en países periféricos o como lo comentábamos el día de ayer con la maestra Dafne, los países del sur global, ¿no? En específico, los países hispanoparlantes. Entonces, el lenguaje hay que entenderlo que expresa estas dimensiones, tanto dimensiones prácticas como dimensiones simbólicas, como dimensiones históricas y también una cuestión afectiva de la vida social. Ese es como en un primer término. En un segundo término, también entender que el lenguaje va a reflejar estas desigualdades y asimetrías sociales. Por ejemplo, lo que se comentaba en sesiones anteriores también con el maestro Francisco, que se incluyen estas brechas de géneros, ¿no? Y de sexos. Entonces, hay una relación de poder intrínseca entre mujeres y hombres, hablando en términos binarios, pero si ya añadimos como estas conceptualizaciones de diversidades y disidencias sexogenéricas, pues también podríamos observar que el lenguaje reproduce de manera simétrica o asimétrica estas desigualdades. También otra de las conceptualizaciones muy importantes es que el lenguaje no es neutro, sino que todo el lenguaje va a contener juicios de valor, van a contener prejuicios también que van a moldear la manera tanto lo que pensamos, cómo nos relacionamos y lo que percibimos en esta realidad. También otro de las premisas importantes, de manera de introducción, es entender que el idioma es un espejo de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ahorita pensando en las redes sociales, pues ya incluimos muchas palabras a nuestro argot cotidiano que parten de otro idioma, ¿no? Por ejemplo, el inglés. Pensando ahorita en una palabra de manera muy coloquial, ¿no? Selfie, por ejemplo, que hace algunos años ni siquiera estaba, ni siquiera se pensaba en el argot cotidiano, ¿no? Porque esta actividad humana no existía. Entonces, el idioma también refleja una época, refleja una ideología referida a un tiempo y un espacio y claramente, pues también va a ser determinada a partir de costumbres, valores y modos de vida, ¿no? Por ejemplo, vuelvo al mismo concepto de discapacidad. A lo mejor alguna o alguno, alguna de ustedes ha pensado o ha leído que a las personas con discapacidad pues se les nombra de distinta manera, ¿no? Y también el concepto de discapacidad, pues aludiendo a la historia conceptual del mismo concepto, vemos que a lo largo de las décadas pues se les ha nombrado de manera diferencial, ¿no? Entonces, entender en este sentido que el idioma también es un reflejo de las sociedades y no va a ser lo mismo entender el lenguaje dentro de estas lógicas de poder, como lo dijeron algunos científicos como Saussure, etcétera, sino que el lenguaje también va a estar determinado por estas estructuras y desigualdades dentro de las lógicas capitalistas, ¿no? Como lo veíamos el día de ayer en el taller de la maestra Dafne. Entonces, también entender
que el lenguaje va a estar diferenciado por las sociedades patriarcales y que el lenguaje también es androcentrista, que también es uno de los conceptos que se retomó el primer día del taller, entendido como que el lenguaje va a privilegiar lo masculino como universal, que esto también tiene elementos androcéntricos y va a relegar a las mujeres a la invisibilidad o a la dependencia. Voy a poner un ejemplo también que ahorita está como muy en boga, ¿no? Con la presidenta Claudia Sheinbaum. Algunas críticas es, bueno, ¿por qué le dices presidenta, ¿no? Si el concepto elemental central es presidente. Entonces, hemos visto a lo largo de la historia como también en las sociedades patriarcales, pues estos conceptos están aludidos a una cuestión universal del lenguaje y han relegado a las mujeres en el sentido práctico, ¿no? Por ejemplo, esta palabra o concepto, presidente y presidenta. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Ok. Recuerden que pueden levantar su manita y sin ningún problema abrir su micrófono. Ok, otro de los elementos también importantes es que dentro del lenguaje hay un sexismo lingüístico y este sexismo se puede manifestar en los tratamientos diferenciados, formas peyorativas, vuelvo al mismo ejemplo de persona con discapacidad, a lo mejor decirlo de manera peyorativa como persona enfermita, ¿no? Por ejemplo, por decirlo de alguna forma. O también esta forma peyorativa hacia las mujeres al situarlas como el sujeto oprimido dentro de la estructura social, ¿no? Estas designaciones asimétricas. También otro de los elementos que tiene que ver con el sexismo lingüístico, pues se va a manifestar por este vacío léxico y el orden en que se mencionan los géneros. Por ejemplo, pensando en una palabra, pues podría ser el presidente sin mencionar la presidenta. También otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que el lenguaje siempre va a ser dinámico y ese lenguaje se puede transformar. Entonces, este lenguaje también va o puede perpetuar estas exclusiones, pero también tiene el potencial de promover la igualdad, la equidad y la justicia social, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos el día de ayer con el concepto de interseccionalidad, veíamos cómo se dan estos niveles de opresión y privilegio dentro de las estructuras sociales. Entonces el lenguaje nos va a permitir comprender cómo se dan estas asimetrías y que dentro del lenguaje también existen estas asimetrías de poder y validación a través de los elementos conceptuales, ¿no? También otro de los elementos que retomamos aquí es que nombrar en femenino y en masculino no es redundante, es decir, es necesario en nuestras interacciones cotidianas buscar estos actos, digamos, de equidad y de igualdad para el reconocimiento de estas sociedades, ¿no? En un marco democrático. También entender que el lenguaje incluyente nos va a servir como una herramienta de cambio cultural y este cambio cultural también nos va a delimitar que se reduzcan estas desigualdades de género y también fomentar la visibilización y el respeto, ¿no? Pensando ahorita, por ejemplo, en cuando hablamos de bienvenides, pues también comprender que existen estas disidencias y estas diversidades sexogenéricas, porque como bien lo comentaban algunos autores y autoras desde el postestructuralismo y desde otras disciplinas, es justo lo que no se nombra no existe. Entonces, pensar en un lenguaje o en un vocabulario incluyente también es fomentar la visibilización de estos grupos y comunidades que han estado históricamente invisibilizadas y oprimidas, por ejemplo, aludiendo pues a las diversidades y a las disidencias sexogenéricas. También
comprender que el nombrar es un acto de reconocimiento y de existencia. Es decir, toda persona tiene derecho a ser nombrada, pues el lenguaje es clave para el ejercicio de la igualdad y la dignidad humana. Entonces, en términos generales, estos son como los elementos que van a guiar nuestro taller, nuestra exposición del día de hoy. Igual reiterar, si tienen algún comentario o alguna pregunta, sin problema pueden abrir el micrófono. Y bueno, entender el lenguaje inclusivo también nos delimita por el marco normativo. Existen marcos normativos internacionales y marcos normativos nacionales en materia de lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente también surge a la par de estos movimientos feministas y desde los estudios de género. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, justo que se abordan estas desigualdades sexogenéricas, ¿no? También la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belém do Pará, también que tiene estos lineamientos para comprender cómo surge estas desigualdades de género y por qué es importante establecer estas políticas y estos programas en contra de estas injusticias epistémicas, ¿no? Como lo veíamos el día de ayer. Otra de los marcos normativos es justo la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que también se retoma en un marco de los estudios de género y los estudios feministas, el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, también con elementos de la CEPAL, por ejemplo, el Consenso de Santo Domingo. Y en el caso de México, hoy vamos a estar revisando algunas leyes generales y también el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, hay lineamientos que nos van a permitir comprender y explicar por qué es importante un lenguaje inclusivo dentro de estas lógicas patriarcales y androcentristas. Ahora, retomando un poco también lo que ya se había visto en los talleres anteriores, es comprender que el género es una construcción social. ¿Qué entendemos por una construcción social? Bueno, desde los estudios de género, pues la sociedad justificó estas relaciones desiguales entre mujeres y hombres pensando en una lógica binaria y usando una cuestión meramente biológica, ¿no? La cuestión del sexo. Y como ya lo vimos de manera conceptual, hay una diferencia clara entre el concepto, el elemento conceptual de sexo y el elemento conceptual de género. Entonces, esta naturaleza dentro de las lógicas del lenguaje también naturalizaron este confinamiento o esta división entre los espacios, ¿no? El espacio público y el espacio privado. Es decir, en el espacio privado, pues quienes estaban confinadas, las mujeres, de manera sociohistórica, claro que ha habido algunos cambios históricos y socioculturales, pero para comprender también por qué importa el lenguaje inclusivo, necesitamos comprender estos elementos y estos marcos conceptuales y epistemológicos. Entonces, en este sentido se da una naturalización del género y esta diferenciación entre el espacio privado y el espacio público. Otro de los elementos que también se retomaron previamente en los dos talleres es el concepto del patriarcado. Y esta noción del patriarcado, hablando en términos sociohistóricos, pues ha regido nuestras vidas durante siglos, ¿no? Entonces, los estudios de género y los estudios feministas, pues nos han permitido, de acuerdo con Celia Amorós, pues develar estas injusticias epistémicas entre hombres y mujeres y también entender que el género es una construcción social. Ok, entonces, para retomar un poco también lo que habíamos visto la sesión anterior, pues tenemos dos diferencias fundamentales, ¿no? Entre sexo y género, entendemos que el sexo es una cuestión biológica asignada a, como lo nombramos aquí, hembra o macho, y las personas intersexuales, ¿no? Que es también algo que nos había compartido el maestro Francisco, y la cuestión de género, entendida como una construcción simbólica de esta diferenciación del sexo, mediante se le atribuyen diferentes
diferentes caracterizaciones o elementos al ser hombre y al ser mujer, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que vemos aquí, la orientación sexual, la expresión de género, la identidad de género, los roles de género, etcétera. Entonces, esto va a ser importante al momento de estudiar o comprender el lenguaje inclusivo, porque vamos a ver que a través del lenguaje también se pueden dar estas conductas y tratos desiguales dentro de los sistemas de género, ¿no? Y esta diferencia pues se ha traducido en una desigualdad entre hombres y mujeres. Hago aquí la acotación, claro, pensando en términos binarios, ¿no? Porque sabemos que existen diversidades y disidencias sexogenéricos más allá de lo binario. Y bueno, aquí retomo también una aseveración que hace Nuria Varela, que la noción de género surge a partir de la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales y biológicos, sino construcciones culturales, ¿no? Como ya lo hemos estado retomando. Entonces, otro de los conceptos que quisiera retomar para comprender el lenguaje inclusivo es la noción del patriarcado. ¿Qué entendemos por la noción del patriarcado? El patriarcado, de acuerdo con Adrienne Rich, es el sistema social, ideológico y político en el que los hombres van a determinar el papel de las mujeres, sometiéndolas a una cuestión dicotómica, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y también aquí me gustaría nombrar pues a Cristina Molina para comprender que el patriarcado también va a delimitar el poder de nombrar, que es lo que nos interesa en la sesión del día de hoy. Es decir, cómo se dan los procesos de interacción a través del lenguaje, ¿no? Entonces se establecen estas diferencias entre lo que es el él y lo que no es él. Es decir, los sujetos universales entendidos como una forma única de concebir el mundo, ¿no? Entonces, esto me parece importante porque lo que retoma esta Cristina Molina es justo que la universalización del lenguaje se da a partir del artículo él, ¿no? Como un sujeto monolítico, como un sujeto único. Y bueno, y este poder se va a mantener mediante una ideología patriarcal transmitida por todas las instituciones, instituciones entendidas como familia, como Estado, como iglesia, como el derecho, como la ciencia y lo que a nosotros nos compete el día de hoy, pues a través del lenguaje y la educación. Entonces, en este sentido, las religiones y las ciencias patriarcales van a legitimizar la idea de la inferioridad femenina, justificando estas desigualdades y violencias en razones de género. Ahora, ¿cuál es el resultado de ello? Que las mujeres han sido limitadas en sus posibilidades de vida y sometidas a grandes cargas de violencia, violencia epistémica y discriminación en todos los ámbitos. Reitero, este es un concepto también central para entender cómo se dan estas configuraciones en el lenguaje, que más adelante vamos a ver cuáles son las maneras correctas de nombrarlas, nombrarlos, nombrarles. Igual reiterar si alguien quiere hacer algún comentario o alguna participación, adelante pueden prender su micrófono sin ningún problema. Entonces, algo interesante sobre esta cuestión es que en el manual de comunicación no sexista de InMujeres nos indica que si damos tratos desiguales a un sujeto, también vamos a discriminar, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos la discriminación? En los elementos normativos, en el caso de México, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer va a entender esta discriminación como alguna distinción, exclusión o restricción, y estas restricciones o estas desigualdades o asimetrías van a estar basadas en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, ¿no? Y es como lo que les comentaba previamente. Si no lo nombramos, no existe. Entonces es importante que a través del lenguaje nombremos a todos los sujetos, les sujetos que vamos a interactuar
en nuestra vida cotidiana. Entonces, estas distinciones o exclusiones se pueden dar independientemente de la identidad o el contexto situado, un poco también lo que veíamos el día de ayer, ¿no? Con la cuestión de interseccionalidad. Entonces, vemos, por ejemplo, que estos tratos desiguales van a depender de los niveles de opresión o privilegio en el que nosotros estemos situados o situadas. Y van a ser independientes, como les comentaba, del Estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos, las libertades fundamentales, tanto en la esfera política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra esfera. Entonces, entender que la discriminación de género también importa en la cuestión del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque se le ha excluido históricamente a través del lenguaje a las mujeres, no solamente en términos simbólicos, sino en términos materiales, ¿no? Como lo vemos aquí, tanto en el espacio público y en la toma de decisiones. Entonces, esta exclusión también se ha justificado mediante los valores culturales, que los valores culturales también tendrán estarán intrínsecamente relacionados con las cuestiones culturales y creencias, ¿no? Como resultado, entonces, el poder se ha concentrado en manos masculinas, manteniendo a las mujeres subordinadas y privadas del reconocimiento y beneficios. Entonces, tenemos varios elementos conceptuales a considerar a manera introductoria en el lenguaje inclusivo. Ya hablábamos del androcentrismo, del patriarcado, y ahora otra de las cuestiones que también lo vimos con el maestro Francisco fue en relación a los estereotipos de género, ¿no? Que se han asumido como naturales e inmutables y que se reproducen a través de la educación, la familia, los medios y lo que nos compete el día de hoy a través del lenguaje. Entonces, esta discriminación, aquí voy a hacer una acotación también, esta discriminación no solamente se da hacia las mujeres, sino a grupos poblacionales específicos, ¿no? Por ejemplo, los grupos etarios de niñas, niños y adolescentes o adultos mayores. Entonces, tiene que ver también esta discriminación con argumentos biologicistas de la edad y en cuestiones corporales, ¿no? O por ejemplo, en cuestiones de la maternidad. Entonces, estos patrones también van a limitar la participación y la autonomía. Aquí vuelvo a hacer la acotación, no solamente en términos binarios de femenino, masculino, hombre, mujer, sino a estas disidencias o estas diversidades sexogenéricas. Entonces, esto también va a restringir el acceso al poder de estas comunidades, la educación y los recursos económicos. Otro de los conceptos que también se vieron previamente es la cuestión del sexismo. Perdón. El sexismo, entonces lo vamos a entender que va a haber una valoración menor de las aportaciones de las mujeres al considerarlas dependientes o subordinadas a los hombres. Y otro de los elementos que también se retoma para comprender, digamos, como el background del lenguaje inclusivo, es esta cuestión del androcentrismo, ¿no? Que toma, como ya lo había dicho previamente, que toma al hombre como modelo universal e invisibiliza a las mujeres tanto en la cultura como en la ciencia y en la vida social, y evidentemente también a partir del lenguaje. Entonces, me voy a saltar esta parte. Aquí me gustaría también hacer la acotación. Esta autora, Estela Serrat, señala que el lenguaje también es importante porque el lenguaje va a nombrar, va a delimitar, va a ordenar, va a clasificar y va a valorar y generar significaciones, ¿no? Que existen en el lugar que ocupan, entre otras significaciones. Entonces, el lenguaje va a producir una realidad cultural. Por ejemplo, allí donde solo había naturaleza, que es el reino del sinsentido, la lengua reproduce la realidad y aquí lo señalan que habría que entenderlo de manera pues literal, ¿no? Que es importante establecer las lógicas del lenguaje para poder mediar estas reproducciones de la desigualdad o en su momento pues reducirlas, ¿no? Estas desigualdades a través de la lengua. Entonces, otro de los elementos que quiero retomar es que a través del lenguaje, como lo había dicho previamente, tiene que ver elementos culturales y elementos
aquí retomo a una autora que venía en el Manual de Comunicación No Sexista, es entender que el ser humano no se ve a sí mismo ni al mundo de forma directa, sino a través de las imágenes y palabras con las que se dice dicho mundo. Por ejemplo, en las noticias, si nosotros leemos una nota de periódico, lo interesante, una vez que finalicemos el taller, sería revisar cómo estos discursos se reproducen y realmente hay sesgos en el lenguaje, por ejemplo. Y bueno, según Alda Fascio y Jeanette Salzman, todas las culturas patriarcales van a compartir estos elementos, ¿no? Una ideología y su expresión en el lenguaje que va a devaluar a las mujeres. Aquí pongo el ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estábamos a nivel básico, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, que decían de manera coloquial, ah, juegas como niña, corres como niña. Entonces, ¿cuál es el significado detrás de esta expresión, ¿no? De devaluar justo las acciones que realizan las mujeres, tanto en los roles como en los productos. Otro de los elementos son los significados negativos atribuidos a las mujeres y sus actividades, ¿no? Como lo que comenté previamente. El punto número 3 es entender que estas estructuras también van a excluirnos de los espacios de poder político, económico y cultural. En un cuarto punto es que todas las culturas patriarcales van a compartir un pensamiento dicotómico y jerarquizado que coloca lo masculino como paradigma de lo humano y eso lo podemos transversalizar al lenguaje. Ahorita, digamos, como esta parte es muy teórica, digamos, es un marco epistémico conceptual teórico para ya en ligas posteriores, pues ver cómo se va jerarquizando el lenguaje y cómo se va invisibilizando en este sentido. Entonces, ya acotándonos al tema del lenguaje, vemos que aquí tenemos tres elementos teóricos conceptuales, ¿no? Ferdinand Saussure, que fue un lingüista, y entender que la lengua es algo vivo, son sus usuarias y usuarios quienes pueden modificarla a partir de sus necesidades de comunicación. Entonces volvemos al mismo punto. El lenguaje no es estático, sino que el lenguaje se va transformando a partir de estos procesos socioculturales e históricos. También aquí retomamos a Van Dyck, que nos va a explicar que el lenguaje es un producto social, es decir, no se da, digamos, de manera espontánea, sino que se da el lenguaje a partir de estas interacciones que pueden reproducir o mantener la posición subordinada entre los sujetos. Aquí vuelvo a hacer la acotación, no solamente es en términos dicotómicos de hombre-mujer, sino en esos sujetos históricamente oprimidos, ¿no? Por ejemplo, vuelvo al mismo punto de las disidencias y las diversidades. También se retoma a Alda Facho para comprender que es necesario lo que se había constituido previamente, pues el poder nombrar, crear y definir las palabras, las reglas gramaticales y para el establecimiento de lo que existe y lograr lo que no existe. Entonces, la lengua castellana, entender también que procede de una larga tradición patriarcal y entender que en las sociedades no solamente más bien los hombres tenían estos derechos y visibilidad pública, y el lenguaje no se pudo mantener imparcial. Ahorita vamos a ver ya más elementos concretos, ¿no? Entonces, la lengua va a reflejar una cultura donde el sujeto femenino estuvo ausente. Entonces, aquí tenemos como varios elementos, ¿no? El español, cuando nosotros hablamos, enunciamos. Y esas enunciaciones pues tiene que ver con intencionalidades y matices particulares del significado que se da a través de las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca en este sentido el lenguaje incluyente? Pues busca el reconocimiento en términos generales y concretos. Si alguien les preguntara, bueno, ¿y para qué nos sirve o cuál es la finalidad del lenguaje incluyente? Pues el reconocimiento del ser nombrado. Entonces, ustedes saben que a nosotros en la lengua española nos delimita la RAE. Entonces, de acuerdo con la RAE, el género
bueno, hay una distinción evidente entre el sexo, como les había comentado previamente, que es una condición biológica, y el género, que tiene que ver con un rasgo gramatical, ¿no? Entonces, entender que existen estas dos diferencias. Entonces, en la RAE se clasifican los sustantivos en masculinos y femeninos, que en la mayoría de las veces pues van a coincidir con el sexo biológico, ¿no? Por ejemplo, hombre, mujer. Y los neutros, que son aplicables solo a algunos pronombres o artículos como lo, ello y esto, y que ahora lo nombramos, por ejemplo, con elle, ¿no? Entonces, para los seres animados también van a existir diferentes formas de marcar el género. Las terminaciones diferentes como profesor, profesora, nene, nena, es decir, masculino, femenino. Las palabras distintas, que son los heterónimos, padre, madre, hombre, mujer. Las formas comunes también, como él y la pianista, ese, esa psiquiatra, y los epícenos, persona, víctima, personaje. Entonces, estos son como los elementos centrales para comprender los procesos y las interacciones a partir del lenguaje. Entonces, usar ambas formas o nombrar de acuerdo con el sexo no excluye ni invisibiliza. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, también tenemos terminaciones para cada sexo, ¿no? Por ejemplo, en las profesiones, esta delimitación profesor, profesora, como ya les había comentado también, nene, nena, conde, condesa, zar y zarina. Aquí añadiríamos el ejemplo que les di previamente, presidente y presidenta. Entonces, el género en la lengua, según la RAE, vamos a tener el sexo del referente o heteronimia. Algunos ejemplos que podemos observar aquí es hombre, mujer, padre, madre, yerno, nuera. Y los sustantivos comunes en cuanto al género, tenemos que están especificados por los artículos y adjetivos, como el, la pianista, ese, esa psiquiatra, un buen o una buena profesional. Y también los sustantivos epícenos, que son las palabras con un solo género gramatical, como masculino y femenino. Y algunos ejemplos podrían ser personaje, vástago, profesorado, alumnado, pueblo, ser humano, funcionariado, que estos son algunos elementos que, al menos en el contexto académico y en los contextos educativos, pues son palabras que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, en vez de nombrar alumnas, alumnos, alumnes, pues nos remitimos a la palabra alumnado. O las profesoras, los profesores, les profesores, pues profesorado, ¿no? Y algunos epícenos femeninos como persona, víctima, gente, población, infancia y niñez, ¿no? Niñas y niños. Y bueno, comprender que no hay una forma única para referirse a seres de uno u otro sexo, y que son los sustantivos comunes en cuanto al género. Entonces aquí también quise ponerles una noticia del día de ayer, por ejemplo, de lo que hablábamos previamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, si ustedes observan la noticia, bueno, dice Ciudad de México ante el anuncio del mandatario estadounidense Donald Trump sobre la cancelación de las negociaciones comerciales con Canadá. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esperar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de el lenguaje inclusivo dentro de la lógica de la RAE. Entonces tenemos estos artículos y adjetivos también que van a concordar en género y en número. Por ejemplo, un buen profesional o una buena profesional, que va a tener relación con el género, el profesor, la profesora, la investigadora comprometida, el investigador comprometido, ¿no? Entonces, estas podrían ser algunas explicaciones de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, que también ahí ya hay como todo un debate, ¿no? De qué es lo que se tiene que hacer con el lenguaje inclusivo. De hecho, aquí quisiera hacer una acotación también: en algunos países de América Latina, pues ya se está pensando en sancionar el lenguaje inclusive.
inclusivo, perdón, como en Argentina, por ejemplo, con Milei, ¿no? Entonces hay ciertos debates de qué es correcto según las denominaciones de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, en la RAE tenemos dos reglas generales. En un primer momento, cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, que concierta con él en el género y número. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Como el investigador comprometido, los investigadores comprometidos recibirán. Este es un ejemplo de la primera regla. Y la segunda regla, cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos y en plural. Por ejemplo, aquí podemos observar en la lámina, Carlos y Carmen comerán juntos. Carlos, Carmen y yo iremos al cine juntos. Isabel, María y Juan son talentosos. Entonces, ¿cuáles serían estas alternativas incluyentes? Usar el adjetivo en femenino cuando haya mayoría de mujeres. Por ejemplo, aquí lo podemos observar, ¿no? Juan, Isabel y María son talentosas y sustituir por palabras neutras. Isabel, Juan y María tienen talento. Entonces ahí ya vemos un ejemplo de las alternativas en el lenguaje incluyente. Y también usar recursos lingüísticos, esto va a ser muy importante en el tema que nos compete, es visibilizar ambos géneros y no dar por sentado esta universalidad entre vuelvo al mismo punto, de manera dicotómica entre hombres y mujeres. ¿Para qué? Para favorecer la equidad y la igualdad. Entonces, también otro de los elementos que quisiera retomar es el masculino genérico y la crítica feminista, ¿no? La postura de la RAE referida al masculino gramatical se utiliza para designar a toda la especie y aquí vemos un ejemplo perfecto, ¿no? El hombre es el único animal racional y ahí ya estamos estableciendo que por ende también estamos hablando de las mujeres, ¿no? Y vemos cómo hay una invisibilización al nombrarles y nombrarlas. Otro de los elementos que observamos aquí es el gato es un buen animal de compañía o los hombres prehistóricos se vestían con pieles de animales. Entonces hay una invisibilización, ¿no? Entonces, dentro de esta crítica de los estudios feministas y de los estudios de género, pues se considera que el uso del lenguaje incluyente, por ejemplo, alumnos y alumnas, como les comentaba, pues alumnado, por ejemplo, todos y todas, es una corrección política innecesaria y que apela a la economía del lenguaje. Entonces, hay un elemento, bueno, vamos a ver 8 elementos de cómo aterrizar, digamos, todos estos elementos conceptuales y teóricos, cómo los reflejamos en nuestro día a día. Y el primer elemento es el desdoblamiento, que más adelante voy a explicar esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede reflexionar desde esta mirada de los estudios de género y desde una mirada desde las epistemologías feministas? Pues es posicionarnos y no ignorar que el lenguaje refleja esas estructuras de poder y esas estructuras de desigualdad y esta invisibilización histórica. También que el masculino genérico invisibiliza a las mujeres y refuerza una visión patriarcal del humano y comprender de nueva cuenta lo que ya les había compartido anteriormente, es que el lenguaje hay que comprenderlo como un producto social y vivo y que también este lenguaje es perfectible y se puede transformar. Es decir, el lenguaje no es... el lenguaje siempre lo tenemos que explicar de manera sociohistórica. También que es importante nombrar en femenino y masculino y que esto va a derivar también en un acto político y pedagógico hacia la igualdad sustantiva, ¿no? Por ejemplo, en un aula, en un grupo donde la mayoría son mujeres y nada más hay un hombre, bueno, entonces, ¿cómo las nombraríamos o cómo los nombraríamos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver algunos elementos. También, bueno, me voy a adelantar un poquito.
Estos elementos de invisibilización y exclusión en el lenguaje lo vemos con la invisibilización y la exclusión que, bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Los libros de historia o arte que omiten autoras, el lenguaje que usa el masculino genérico, como los alumnos, los maestros, invisibilizando también en este espacio a las mujeres o a las disidencias o a las diversidades. También las referencias masculinas en materiales educativos, ¿no? Como tu maestro, tus compañeros, que de igual forma invisibilizan. En el segundo término, en relación a la exclusión, es las mujeres, que también ya lo habíamos visto previamente, ¿no? Como no existe el privado o cuidados, ¿no? Con ejemplo, comenté con los cargos, las profesiones, los nombrados solamente como presidenta. Y entender que esta invisibilización y exclusión en el lenguaje pues van a ser pilares del orden androcéntrico. Entonces, aquí vemos una explicación. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos algunos ejemplos de origen androcéntrico y cuál sería la alternativa inclusiva. Por ejemplo, aquí observamos que el hombre prehistórico, ¿cómo podríamos transformar este elemento del hombre prehistórico a una alternativa inclusiva, ¿no? Escribir la humanidad prehistórica o los pueblos prehistóricos. Es decir, se utiliza la palabra hombre en masculino para referirse a la especie humana en general a lo largo de la historia. Entonces hay una invisibilización en términos de género. Otro de los ejemplos que nos dan son los alumnos que decían participar. Entonces, los alumnos se entiende como el plural del masculino y entender que también dentro de ese grupo, si hablamos en un grupo de un grupo mixto, pues también hay que visibilizar a esas alumnas gramaticalmente, ¿no? Por ejemplo, el alumnado que desee participar o los alumnos y las alumnas que deseen participar. Otro ejemplo que nos dan de manera androcéntrica es el derecho de los ciudadanos. Se emplea a los ciudadanos como una categorización masculina para referirse a todas las personas que forman parte de una ciudadanía independientemente de su género. Entonces vemos aquí en la alternativa inclusiva que podemos implementar los derechos de la ciudadanía o los derechos de las personas para incluirlo de manera sistémica. También otro de los ejemplos que nos dan aquí es los padres de familia, ¿no? Padres también se usa a menudo para referirse a ambos progenitores, tanto madres como padres, y minimizan la presencia de la madre, ¿no? De manera lingüística. Entonces, ¿cuál sería una alternativa inclusiva en ese sentido? Comprender a las madres y los padres de familia o las familias para incluir estas diversidades y disidencias también. Otro de los ejemplos que nos dan es el jefe refiriéndose al liderazgo en general, ¿no? Entonces, entendemos el uso tradicional de cargos y profesiones solo en masculino, incluso cuando la persona que lo ejerce, pues es una mujer o se habla del rol en general. Entonces, ¿cuál sería la alternativa inclusiva en este sentido? La jefatura, entendido como algo colectivo o usar el femenino la jefa si aplica. Ok. Dado estas recomendaciones, ahora, ¿cómo hacemos o cuáles son los recursos gramaticales para incorporar el lenguaje inclusivo? En este sentido, vamos a tener 8 elementos gramaticales para esta función. En un primer término, el desdoblamiento. En un segundo lugar o momento, el uso de sustantivos comunes o epícenos. También otro de los elementos que se van a utilizar es el parafraseo para evitar el masculino genérico o buscar un sinónimo sin carga de género. También agregar las palabras mujeres y hombres
agregar las palabras o la palabra, perdón, personas, emplear pronombres, la modificación de los verbos y omitir el masculino genérico. Entonces, vamos con el primer elemento que sería el desdoblamiento. ¿Qué entendemos por el desdoblamiento? Vamos a presentar pares de palabras que solo se diferencian por su género para referir a hombres y a mujeres. Y aquí en esta tablita podemos ver cuál sería el masculino genérico. Vuelvo al mismo contexto educativo y curricular, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el masculino genérico? Los profesores. ¿Cuál sería el desdoblamiento de esos sustantivos? Profesoras y profesoras, las profesoras y los profesores. Otro de los elementos que también podemos ver aquí en las ejemplificaciones son los alumnos. Los alumnos, ¿cuál sería el desdoblamiento de sustantivos? Alumnos, alumnas, ahí tuve un error de dedo, alumnas y alumnos. Otro de los ejemplos que nos dan es el masculino genérico de el ciudadano. ¿Cómo sería este desdoblamiento de sustantivos? Pues ciudadanas y ciudadanos. Otro de los ejemplos que podemos observar aquí es el cliente. ¿Cuál sería el desdoblamiento de esos sustantivos? Cliente o clienta. También otro de los ejemplos, los oaxaqueños. ¿Cuál sería el desdoblamiento para convertirlo en un lenguaje inclusivo? Las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Otro de los ejemplos que podemos observar aquí es el hombre. ¿Cómo sería el desdoblamiento para un uso del lenguaje inclusivo? Las mujeres o la mujer y el hombre. Los locatarios, locatarios y locatarias. Y en el ejemplo de los usuarios, podría ser las usuarias y los usuarios. Aquí en la parte derecha también tenemos algunos otros ejemplos que nos dan en el manual de comunicación no sexista hacia un lenguaje incluyente. Vemos, por ejemplo, en un primer término, han convertido a México en un país atractivo para los inversionistas estadounidenses que buscan evitar la volatilidad de otros países. ¿Cuál sería el desdoblamiento para el lenguaje inclusivo? Han convertido a México en un país atractivo para las y los inversionistas estadounidenses que buscan evitar la volatilidad de otros países. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio de desdoblamiento. Aquí podemos ver un extracto del poema de Mio Cid, que lo encontré también en una nota de periódico, ¿no? Entonces vemos aquí un ejemplo de desdoblamiento, mujeres y varones, burgueses y burguesas, perdón, moros o moras. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio. Yo creo que en 5 minutos sí terminamos. Ustedes me irán diciendo la pauta. Son las 5:52. Yo creo que en 5 minutos sí alcanzamos a hacer este ejercicio. Entonces, el ejercicio es transformar esta frase androcéntrica del masculino genérico a un lenguaje inclusivo. Entonces, ¿cuáles van a ser los ejemplos? Tenemos aquí 5 elementos. El primero, los trabajadores están invitados a la reunión. El punto 2, todos los presentes deben firmar la lista. Punto 3, los jóvenes son el futuro del país. Punto 4, los directores de las escuelas se reunirán mañana. Y el 5, el nuevo manual es para los usuarios de la plataforma. Entonces, adelante compañeros, son las 5:52. Yo creo que en 5 minutos sí podemos finalizar esta actividad. ¿Tienen alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿No? Ok, entonces adelante. Muy bien, compañeras, compañeros, se terminó el tiempo. ¿Quién quisiera iniciar con su ejercicio? Las escucho, los escucho. Vamos, anímense. Yo puedo iniciar, maestro. Adelante. Eh, bueno, en la primera, como yo lo puse, son las trabajadoras y los trabajadores están invitados a la reunión. El dos,
Todas y todos los presentes deben firmar la lista. Las y los jóvenes son el futuro del país. Las directoras y los directores de las escuelas se reunirán mañana y el nuevo manual es para usuarias y usuarios de la plataforma. Muy bien, muchas gracias, Moni. ¿Alguien más que tenga alguna respuesta diferente? ¿No? Bueno, como lo comenta la maestra Moni, ¿cómo podríamos hacer un desdoblamiento de este enunciado? Las trabajadoras y los trabajadores están invitados a la reunión. Todas y todos los presentes deben firmar la lista. Las jóvenes y los jóvenes son el futuro del país. Las directoras y los directores de las escuelas se reunirán mañana. Y en último término, el ejemplo 5, que es el nuevo manual, es para los usuarios de la plataforma. Podemos transformarlo en un lenguaje inclusivo desde el desdoblamiento. El nuevo manual es para las usuarias y los usuarios de la plataforma. Ahora, alguien se preguntará ahorita, bueno, ¿y qué pasa con esas disidencias o diversidades exogenéricas, ¿no? Es decir, el término les. Bueno, hay un desdoblamiento también no binario, es decir, el desdoblamiento no binario va a consistir en referirse a hombres, mujeres y personas no binarias. Entonces, en un primer término, como pueden ver aquí en la tablita, tenemos el masculino como uso genérico, es decir, los usuarios, los ministros, los integrantes, los magistrados. ¿Cuál sería esta sugerencia de lenguaje inclusivo en el desdoblamiento no binario? Las usuarias, les usuaries y los usuarios. De los ministros, las ministras, les ministres y los ministros. Otro de los elementos de los integrantes sería las, les y los integrantes. En los magistrados podemos observar aquí como sugerencia del lenguaje inclusivo los, las y les magistrades. Entonces tenemos el primer elemento para el lenguaje inclusivo que es el desdoblamiento. El desdoblamiento en términos generales o el desdoblamiento no binario más allá del pensamiento dicotómico de hombre y mujer. Un poco lo que veíamos también en la sesión con el maestro Francisco, ¿no? Es decir, cómo se dan estas identificaciones de diversidades y disidencias sexogenéricas más allá del establecimiento binario. Ok, otro de los elementos o el segundo elemento a interesar en el uso del lenguaje inclusivo es y a qué nos referimos con palabras con las que se alude a mujeres y a hombres, ya colectivos o con términos abstractos que van a incluir a mujeres y varones. Entonces, como observan aquí la tablita, también retomada de la guía para usos del lenguaje inclusivo y no sexista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos que en un primer momento tenemos el masculino genérico, los ciudadanos, y transformándolo hacia un sustantivo común o epícenos, tendríamos la ciudadanía. Otro de los ejemplos que nos da es lo que ya les había comentado también con anterioridad sobre los profesores. Entonces, ¿cuál sería el sustantivo común o epíceno? El profesorado. Entonces, aquí ya incluimos a estas diversidades. También en los alumnos, ¿cómo llamar los alumnos a un lenguaje inclusivo, el alumnado? Otro de los elementos que también se retoma aquí es la ejemplificación del niño, ¿no? ¿Cómo podríamos llamar al niño en lenguaje inclusivo? Niñas, niños, niños o niñez o infancia, que en términos normativos serían niñas, niños o niñeces en el caso mexicano. Otro de los ejemplos que nos da aquí es referido a los estudiantes. ¿Cómo podría ser un sustantivo común? Estudiantes, las o las y los estudiantes. Otro de los ejemplos que nos dan aquí es los artistas y cómo lo podríamos transformar en un lenguaje inclusivo, únicamente artistas. Otro ejemplo que nos da
que pueden observar ahí en la tablita es el hombre. ¿Cómo podríamos hacer el uso de este sustantivo? Pues cambiar o transformar el hombre por la humanidad. Otro de los ejemplos que nos dan aquí es los electores. ¿Cómo lo podríamos transformar a un lenguaje inclusivo? El electorado. Otro de los ejemplos que nos dan aquí es los pobladores. ¿Cómo lo podríamos transformar a un lenguaje inclusivo? Las poblaciones. Entonces, igual les voy a pasar la guía. Tenemos varias guías de uso inclusivo en el contexto mexicano y ahí ya podemos observar más a fondo una serie de ejemplos. Aquí vemos otro de los ejemplos en la parte derecha de la Secretaría de Educación Pública. Dice, la Secretaría de Educación Pública divulgó la convocatoria para licitar la adquisición de tabletas electrónicas, las cuales se distribuirán a alumnos de quinto grado. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta transformación al lenguaje inclusivo y no un lenguaje androcéntrico? Pues a partir de la transformación de alumnos por alumnado, es decir, en el alumnado ya se incluyen todas estas diversidades más allá de lo binario. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros, compañeras? Muy bien, entonces seguimos con el primer elemento, perdón, el tercer elemento, que va a ser el parafraseo para evitar el masculino genérico o buscar un sinónimo sin carga de género. Entonces, ¿a qué nos referimos con este elemento? De acuerdo con la Guía para Usos del Lenguaje Inclusivo y No Sexista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo entendemos como la posibilidad de elegir una o más palabras con las cuales se nombre a las personas o al grupo, pero sin la carga de género. Por ejemplo, tenemos estos tres elementos, ¿no? Los romanos, ¿cómo podríamos hacer este parafraseo sin meter esta carga de género? Aquí vienen algunos elementos. Por ejemplo, el Imperio Romano, la cultura romana, el pueblo romano, la civilización romana. Otro de los ejemplos que viene es los mesoamericanos. ¿Cómo lo podríamos transformar hacia un lenguaje inclusivo? Las sociedades mesoamericanas, las civilizaciones mesoamericanas, los pueblos mesoamericanos. Otro de los ejemplos que también se retoma aquí es los griegos. ¿Cómo lo podríamos transformar? Pues la cultura griega, el pueblo griego, la civilización griega. Y bueno, acá tenemos también otros dos ejemplos que podemos observar en la parte derecha referidas a la flora y la fauna. Entonces voy a leer de manera textual. La flora y la fauna que encontraron los primeros pobladores eran muy diferentes de las actuales. Entonces, ¿cómo se podría transformar al lenguaje inclusivo? La flora y la fauna que encontraron los primeros grupos poblacionales eran muy diferentes de las actuales. Entonces ahí ya vemos que hay una transformación de los primeros pobladores a los primeros grupos poblacionales. Otro ejemplo que nos dan aquí en el manual es los fabricantes buscan nuevos dispositivos de bajo costo que puedan vender al público por $100 o menos. ¿Cómo se podría transformar a un lenguaje inclusivo? Las personas fabricantes buscan nuevos dispositivos de bajo costo que puedan vender al público por $100 o menos. Entonces, este sería un tercer elemento, el parafraseo para justo evitar estas generalidades de un masculino genérico y buscar el sinónimo sin esta carga de elementos de género. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Cómo vamos? Hola, yo tengo una pregunta. Ajá, Buenas tardes y gracias, Alejandra. Hemos visto unos ejemplos. ajá. También no me conecté desde el inicio por si esto que voy a preguntar quizás se vio al principio. Ujú. Con todo esto pues, se me viene a la mente preguntarte o la inquietud. Parte de las actividades que se realizan en esta área es la documentación de procesos.
y procedimientos. Y por ejemplo, las estructuras normales para el levantamiento de información, si los recordamos, tenemos roles o responsables y luego ya viene el área y la descripción de la narrativa, ¿sale? Por lo general o usualmente se usaba el rol, el director, eh, el no, director, jefe de unidad, encargado de esto, encargado del otro, ¿sabes? Entonces, mi pregunta es, en este ejemplo que te doy, para poder ser acorde con lo que estamos viendo hoy, ¿qué sugieres tú o qué es lo que nos recomiendan estas prácticas a las cuales tenemos que voltear a ver? O en esta parte de los procesos, ¿cuál sería la mejor sugerencia cuando escribimos esta parte de los roles para una actividad? Gracias. Sí, por ejemplo, en lo que comentas por ejemplo, el jefe va a tener este rol. Entonces, en vez de poner el jefe, sería la jefatura. Ahora, al finalizar el taller, les voy a pasar estos manuales y, por ejemplo, vienen los profesiogramas, ¿no? Por ejemplo, presidente, ¿cómo se transformaría a presidenta? Abogado, a, etcétera, etcétera. Entonces, pasa lo mismo con los manuales de operación. Sabemos que en términos académicos, inclusive era lo que les comentaba al inicio del taller, eh, se invisibilizan estos elementos que, por ejemplo, en el lenguaje académico, cuando tú vas a escribir un artículo o cuando estás en el proceso de redacción, pues inclusive hay como una sanción, ¿no? De estos elementos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, va a estar delimitado por ¿cuáles serían estos elementos que podemos retomar? Voy a poner el ejemplo que ponía aquí, ¿no? Bueno, estos son los desdoblamientos no binarios. Tenemos las frases androcéntricas que tienen que ver con el género y tenemos estos elementos de parafraseos. Entonces, mi recomendación es en un rol específico dentro de los lineamientos o elementos del profesiograma, tendríamos que explicarlo a partir de los parafraseos. No sé si me expliqué, si te respondí a tu pregunta. Claro que sí, Alejandra. Muchas gracias. Me deja claro. Muy bien. Entonces, igual, ahorita vamos a ver más ejemplos para no caer tampoco en reduccionismos, ¿no? Ok, entonces el cuarto elemento sería agregar las palabras mujeres y hombres. Aquí tenemos en esta tablita estos ejemplos. El masculino genérico, ¿cuál sería? Los estudiantes y cuál sería el lenguaje inclusivo en ese sentido. Los estudiantes, coma, mujeres y hombres. En el ejemplo de masculino genérico, los solicitantes serían los solicitantes, hombres y mujeres. En el ejemplo de los artistas, podríamos delimitarlo como los artistas, también de nueva cuenta, mujeres y hombres. Los usuarios, igual, los usuarios, hombres y mujeres. Y aquí también en la parte derecha podemos observar cuáles podrían ser otros de los elementos. Tenemos dos ejemplificaciones. La Ley de Organizaciones Ganaderas en el artículo 4, Asociación Ganadera Local General, organización que agrupa a ganaderos. Esa sería como la palabra que tendríamos que transformar en lenguaje inclusivo, que se dedican a la explotación racional de cualquier especie animal en un municipio determinado. Entonces, ¿cuál sería la conceptualización hacia el lenguaje inclusivo? La Ley de Organizaciones Ganaderas, el artículo 4, y Asociación Ganadera Local General, organización que agrupa a ganaderos y, bueno, aquí está la desagregación mujeres y hombres. Hombres y mujeres que se dedican a la explotación racional de cualquier especie animal en un municipio determinado. Ok, otro de los elementos que también se pueden añadir para el lenguaje inclusivo es agregar la palabra persona. Al agregar la palabra persona, aquí vemos algunos de los ejemplos. El masculino genérico sería el emprendedor.
Al agregar persona sería persona emprendedora. Otro de los ejemplos que nos dan aquí es el solicitante. ¿Cómo lo podríamos transformar hacia un lenguaje inclusivo, retomando estos elementos de la palabra persona, persona solicitante? El declarante, persona declarante. Adultos, personas adultas. El denunciante, la persona que denuncia. Y en la parte derecha tenemos otro de los ejemplos, lo voy a citar tal cual. El que acuda lo más pronto a estas instalaciones recibirá el libro. Entonces, por añadidura, tenemos el elemento que es persona. La persona que acuda lo más pronto a estas instalaciones recibirá el libro. Otro de los ejemplos que también dan aquí en el manual es beneficio exclusivo para adultos mayores de 60 años, habitantes del DF. Entonces, cómo sería esta transformación dentro de estos elementos? Beneficio exclusivo para personas adultas mayores de 60 años, habitantes del DF. Otro de los elementos también para lograr un lenguaje inclusivo es emplear pronombres. Estos pronombres pueden ser posesivos como nos, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, sus, consigo, lejos, se, te, nos, personales como yo, tú, ustedes, indefinidos, quiera, nadie, y relativos, quién, quiénes. Ejemplos. Esta vía, ¿cuál sería la información? Otro de los ejemplos es previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida firmando para su constancia los en ella intervinieron. Entonces, ¿cuál sería la transformación en este sentido? Previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida firmando para su constancia quienes en ella intervinieron. Entonces vemos que aquí hay una transformación en el pronombre los que por quienes y en el ejemplo anterior los conductores por quienes conduzcan. Entonces para evitar el uso de el, los, aquel, aquellos y el relativo con sentido general, sustituir por quién, quienes, las personas que. Ejemplos. El que acuda lo más pronto a el libro. Entonces hay una transformación de el que acuda por el quien acuda. Lo más pronto a estas instalaciones recibirá el libro. También otro de los ejemplos que podemos observar en la parte superior izquierda es esta unidad cuenta con personal médico al servicio del usuario de los parques. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una transformación al lenguaje inclusivo? Esta unidad cuenta con personal médico a su servicio. Muy bien, entonces vamos a otra de las modificaciones que se pueden dar en el uso del lenguaje inclusivo, es la modificación de los verbos. Por ejemplo, pasar los verbos a segunda o tercera persona del singular, primera o segunda del plural, o establecer la redacción en forma impersonal o pasar el verbo a forma imperativa. Entonces aquí tenemos una serie de ejemplificaciones. En el primer ejemplo podemos observar, asimismo, cuando el empleado tenga que realizar trámites, tendrá que requisitar su pase de salida. ¿Cómo lo podríamos transformar a un lenguaje inclusivo? Asimismo, cuando se tengan que realizar trámites, tendrá que requisitarse el pase de salida. Entonces ya ahí hay una transformación en la modificación del verbo. Otro de los ejemplos que nos remite este manual o la guía para usos del lenguaje inclusivo es cuando uno escucha por primera vez sobre este tema, transformándolo a cuando escuchamos o cuando se escucha por primera vez sobre este tema. Otro de los ejemplos que se nos da es los interesados deberán acudir a la dirección si le interesa acudir a
Y por último, en la modificación de los verbos, en esta guía podemos hacer esta transformación, por ejemplo, con tus compañeros discute, discute en equipo. Ok, entonces, otro de los elementos que podemos establecer para el uso del lenguaje inclusivo es omitir el masculino genérico, que también ya había hablado previamente sobre esto. Muchas de las veces el masculino genérico puede eliminarse simplemente omitiéndolo, y en estos casos deberemos cuidar que el texto plantee con claridad el referente. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? También de la Secretaría de Educación Pública. Al terminar, muestra el dibujo a tus compañeros y explícalo. ¿Cómo lo podríamos transformar? Al terminar, muestra el dibujo al grupo y explícalo. Otro de los ejemplos que nos da también esta guía para el uso del lenguaje inclusivo es este. En conferencia de prensa, los investigadores explicaron que el cáncer de mama es un grave problema de salud pública mundial. ¿Cómo lo podríamos transformar? En conferencia de prensa explicaron, es decir, omitiendo el masculino genérico, que el cáncer de mama es un grave problema de salud pública mundial. Ok, y ahora nos vamos a otro ejercicio. Son 20 elementos conceptuales. Entonces, ¿les parece si 20 minutos? Ya ustedes me van diciendo más o menos, son las 6:20, a las 6:40 terminar el ejercicio y retomar preguntas. Entonces, son las 6:20, a las 6:40 iniciamos con la sesión de plenaria. Adelante, compañeros. Muy bien, compañeras, compañeros. ¿Alguien ya terminó que quisiera compartir? Adelante, los escucho. Bueno, si quieren comparto la primera. La humanidad es la especie dominante del planeta. Muy bien, adelante. La número 2, la escuchamos. Ah, pensé que alguien más iba a participar. Bueno, los alumnos y las alumnas deben traer la tarea mañana. Aquí, ¿qué otra opción podría ser? El alumnado. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien más del número 3? Bueno, si gusta, el número 4. ¿Alguien más que quisiera compartirnos su respuesta? El número 4, la jefatura se encargará de gestionar el conflicto. Ok, muchas gracias. El número 5. Bueno, vamos a ver las posibles respuestas. No hay una respuesta única. Por ejemplo, en el caso 2, el alumnado. En el caso 4, como lo comentaba la profesora, el jefe podría ser la jefatura. En el número 5, todos, todas. En el 6, las, los o la población española. En el número 7, las y los médicos o el personal médico. Voy a ponerles la otra tablita para que me sigan. Ok, entonces aquí vemos algunas de las posibles respuestas o conversiones al lenguaje inclusivo. Vemos, por ejemplo, el caso del número 2, la transformación de los alumnos al lenguaje inclusivo podría ser: el alumnado debe traer la tarea mañana. En el 3,
Los votantes, ¿cómo podríamos hacer esa transformación? El electorado tiene derecho a la privacidad de su voto. En el 4, el jefe se encargará de gestionar el conflicto, la jefatura se encargará de gestionar el conflicto. En el número 5 vemos que podemos hacer esa transformación añadiendo las personas, como lo veíamos previamente. En el número 6, los españoles disfrutan de la gastronomía mediterránea. Ahí podríamos transformarlo a la población española disfruta de la gastronomía mediterránea. En el ejemplo número 7, los médicos del hospital se reunirán en la sala. Ahí podríamos hacer la transformación al lenguaje incluyente. El personal médico del hospital se reunirá en la sala. En la opción 8 vemos los padres de familia deben asistir a la junta escolar. Podríamos transformarlo a las familias deben asistir a la junta escolar. En el ejemplo número 9 se necesitan hombres con experiencia en el puesto. Vemos que podríamos transformarlo a se necesita personal, es decir, no mirándolo en términos genéricos con experiencia en el puesto. La ejemplificación número 10, el trabajador goza de un seguro de vida, lo podríamos transformar a añadiendo la persona trabajadora goza de un seguro de vida. En el ejemplo número 11, los científicos están cerca de un nuevo descubrimiento. ¿Cómo se podría transformar? El personal científico está cerca de un nuevo descubrimiento. En el ejemplo número 12 podemos observar, el director pidió a los redactores terminar el informe. ¿Cómo se podría transformar? La dirección pidió a la redacción terminar el informe. En el ejemplo número 13 vemos la evolución del hombre es un tema fascinante. ¿Qué es lo que se tendría que cambiar? Pues no verlo como un sujeto universal, el hombre, y añadirle la evolución humana es un tema fascinante. En el ejemplo 14 podemos observar, el ciudadano tiene el deber de pagar sus impuestos. ¿Cómo lo podríamos transformar? Pues la ciudadanía, es decir, quitándole de nueva cuenta esta cuestión genérica. Tiene el deber de pagar sus impuestos. En el ejemplo 15 vemos... los jóvenes son el futuro del país. ¿Cómo podríamos transformarlo a un lenguaje incluyente? La juventud es el futuro del país. En el ejemplo número 16, un buen ingeniero siempre revisa sus cálculos. ¿Cómo lo podríamos transformar? Un buen ingeniero o ingeniera siempre revisa sus cálculos. O la ingeniería implica revisar siempre los cálculos. En el ejemplo número 18 podemos observar, los desempleados recibirán una ayuda del gobierno. ¿Cómo lo podríamos transformar? Las personas en situación de desempleo recibirán una ayuda del gobierno. En el ejemplo 18 podemos ver el personal de limpieza, que se refiere solo a mujeres, está haciendo el aseo. ¿Cuál sería la transformación a un lenguaje incluyente? El personal de limpieza usando un término neutro. En el ejemplo 19 podemos observar los autores de libros serán homenajeados. ¿Cuál podría ser una posible transformación al lenguaje inclusivo? Las autoras y los autores del libro serán homenajeados. Y por último, el ejemplo número 20. Es un trabajo para hombres fuertes. ¿Cómo lo podríamos transformar? Con es un trabajo que requiere gran fuerza. Entonces, en términos generales, tenemos 7 elementos que podemos instituir para el lenguaje incluyente. El desdoblamiento, los sustantivos comunes o epicenos, el parafraseo, añadir esto de mujeres y hombres, añadir la palabra persona, emplear los pronombres, modificar los verbos y omitir el masculino genérico. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. Adelante, Julio. Sí, buenas noches. Una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Ok. En el número 15 que dice los jóvenes son el futuro del país y como que la traducción sería la juventud es el futuro del país. Pudiéramos usar de manera inclusiva solo la palabra jóvenes. Por ejemplo, el hecho de que yo entre a un salón de clase y que yo diga, buen día, jóvenes, se podría considerar como inclusiva. Sí, aquí, digamos,
En este renglón, ¿qué es lo que sería androcéntrico? Añadir el artículo los. Otra de las opciones de transformación al lenguaje inclusivo podría ser los y las, pero Ok, jóvenes es correcto, sin el artículo los, porque se está omitiendo las y les, es decir, otras diversidades y otras disidencias. Pero es ok, correcto. gracias. De nada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Entonces, si no hay preguntas, continúo con el tema que nos compete el día de hoy. Quedan 15 minutos, entonces voy a irme más rápido porque todavía nos faltan algunas ejemplificaciones del lenguaje inclusivo. Ahora bien, antes de pasar al manual, me gustaría también comentarles que existen algunos conceptos inclusivos y no estigmatizantes ni discriminatorios. Como les comentaba previamente al inicio de la sesión, eh, el concepto de personas con discapacidad es correcto y hay otra serie de limitaciones para nombrarlos que son incorrectos o que no están dentro como de esta lógica del lenguaje inclusivo. Entonces, igual la presentación se las voy a pasar. Este material es para ustedes. La presentación está basado en dos guías y dos manuales de InMujeres y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ahorita les voy a enseñar también cuáles serían estas delimitaciones. Estas son las palabras o los elementos conceptuales correctos, inclusivos y que no estigmatizan al sujeto. Tenemos, por ejemplo, personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad, personas en situación de pobreza, personas indígenas, que también aquí yo haría una acotación. eh, en los últimos años tampoco ya es correcto personas indígenas, sino personas de pueblos originarios, ¿no? Otro de los elementos, personas afrodescendientes o afromexicanas, personas privadas de la libertad, personas migrantes y personas en situación de movilidad humana, personas trabajadoras sexuales, personas trabajadoras del hogar, personas que viven con VIH o con el SIDA, mujeres y personas con capacidad de gestar, personas con sobrepeso o con obesidad, personas en situación de calle, personas trans, orientación sexual, pronombres personales y uso de nombre correcto. Y otro concepto que también ya les había comentado previamente, niñas y niños, niñeces y adolescentes. Entonces, ahorita les voy a dejar de compartir esta presentación. Vamos a ver el manual. Ahí ya pueden ver el manual. ¿Sí se puede observar? Sí. Ok, entonces aquí tenemos la guía para usos del lenguaje inclusivo y no sexista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vemos, por ejemplo, estos elementos conceptuales que ya les comentaba. ¿Cuál sería el término incorrecto de nombrar a la persona con discapacidad? Persona minusválida, que este término es incorrecto, persona o inválida o retrasada. Ok, del segundo término, personas en situación de vulnerabilidad, ¿cuál sería la cuestión incorrecta? Grupo o persona vulnerable. En este sentido, el concepto o cómo se tendría que, nombrar a este grupo sería grupo o persona en situación de vulnerabilidad. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Hay alguna pregunta? Me voy a tratar de irme muy rápido porque nos quedan 12 minutos, entonces para alcanzar a ver cuál es el término correcto y el incorrecto. Igual si hay alguna duda, con toda confianza pueden abrir el micrófono. Ok, otro de los términos que comúnmente se llama de manera incorrecta es grupo o persona pobre. ¿Cómo se tendría que nombrar de manera correcta grupo o persona en situación de pobreza? Personas indígenas o persona de pueblo originario, ¿cuál sería, digamos, el elemento no indicado para nombrar indio, ¿no?
De persona afrodescendiente o afromexicana, ¿cuál sería el término incorrecto? Persona de color o persona negra. Igual, si alguien tiene alguna duda o si esto les parece como, o tienen alguna inquietud, después con más calma les voy a pasar la guía y ya puede revisar como los elementos teóricos y los elementos conceptuales. Ok. Personas privadas de la libertad, el término incorrecto sería delincuente o criminal. De las personas migrantes y personas en situación de movilidad humana, ¿cuál sería el término incorrecto? Persona ilegal o indocumentado. De las personas trabajadoras sexuales, ¿cuál sería el término incorrecto? Prostituta. De las personas trabajadoras del hogar, ¿cuál sería el término incorrecto? Muchacha, sirvienta o doméstica. De personas que viven con VIH o con el SIDA, ¿cuál sería esta cuestión incorrecta? Persona enferma de VIH, paciente de SIDA, víctima de VIH o SIDA. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Yo sé que voy muy rápido, pero sí me gustaría terminar con todos estos elementos conceptuales que regularmente están como en nuestro argot cotidiano. Mujeres y personas con capacidad de gestar. Otro de los elementos, personas con sobrepeso o con obesidad. ¿Cuál sería el término incorrecto? Persona gorda o obesa. Personas en situación de calle. ¿Cuál sería el término incorrecto? Persona vagabunda o indigente. Persona trans, que también ya lo vimos con el maestro Francisco. Orientación sexual, que es el término correcto. Pronombres personales y uso del nombre correcto, que también hablábamos previamente, ella, ella o él, según el proceso identitario de cada persona. Es decir, cómo quiere ser nombrada esa persona, que es algo que también ya lo habíamos visto previamente. Es importante preguntar cómo ella o él quiere ser nombrada. Niñas, niños, niñas y adolescentes, ¿cuál sería el término incorrecto según el lenguaje inclusivo y no sexista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Menores. Y hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario, compañeros? ¿Cómo vamos? Nos quedan 10 minutos. También les voy a pasar esta guía que también tiene relación con la pregunta que me hacía la profesora. ¿Cómo nombrar profesiones, cargos y oficios en lenguaje incluyente? Aquí tenemos como todo un glosario, desde la A a la Z también, para quien quiera adentrarse más a este tema. Aquí podemos ver las significaciones y las derivaciones. Y me gustaría terminar, porque nos quedan 10 minutos, me gustaría terminar la sesión del día de hoy con algún comentario. ¿Cómo nos vamos el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Para qué nos sirve el lenguaje inclusivo? ¿Creen que sí funciona el lenguaje inclusivo, que es necesario, que es importante? Adelante, los escucho. Maestro Frank. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me gustaría felicitarte, felicitarte por todo lo compartido y también como a manera de diálogo, hacer mención pues que precisamente el lenguaje es vivo, que está en constante construcción, como ya nos compartiste desde un inicio, como hace un tiempo no teníamos el uso de ciertas palabras porque no existían. ¿Sí? No formaban parte de nuestras cotidianidades y el día de hoy pues forman parte de nuestras cotidianidades y pasa precisamente con este lenguaje como una herramienta política muy potente. ¿Por qué? Porque por medio del lenguaje también podemos transformar realidades y también pues se puede discriminar y se puede violentar. Entonces pues el usar adecuadamente el lenguaje y también reconociéndonos
cómo crecimos y cómo se nos ha enseñado y que todo es un proceso y que la mayoría de las veces podemos equivocarnos, pero siempre el reconocer, el aprender y el avanzar y el preguntar a las personas cómo te gusta ser nombrada, ¿no? Y bueno, es lo que a mí me gustaría compartir y reiterar mis felicitaciones hacia todo lo que nos has compartido el día de hoy. Muchas gracias, maestro Frank. ¿Alguien más? Muy bien, compañeros y compañeras. Si no hay preguntas, entonces les hacemos llegar las guías, los manuales. Por si hay alguna pregunta, también nos pueden escribir. Y me gustaría nada más concluir que la cuestión del lenguaje inclusivo no se nos va a dar de la noche a la mañana, sino también es un trabajo constante, ¿no? Y es importante informarnos, es importante seguir cuestionando, por ejemplo, lo que comentaba el profesor hace un momento, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo nombrar? Juventud está bien, jóvenes, los jóvenes, las jóvenes. Entonces, es importante seguir trabajando en un lenguaje inclusivo, sobre todo para visibilizar a todas las personas. Y de mi parte, si no hay preguntas, me gustaría concluir y darles las gracias. Es viernes, son las 6:54. Nos quedan 6 minutos, entonces si no hay preguntas, agradecerles su tiempo, su escucha y estamos en comunicación. Ya les haré llegar las presentaciones y las guías. Pues justo tenía una pregunta, iba en ese sentido, si nos podían compartir la presentación y las guías para ponerlas a disposición en el portal y que pues de ahí se puedan utilizar. Y también preguntarles si les parece que tomemos una foto de los que estamos, los que terminamos completo el ciclo, si pueden abrir su cámara y tomamos la foto. Listo. Es viernes, terminamos, nos lo merecemos. 1, 2, 3. Gracias. Lindo viernes. Muchísimas gracias y hasta feliz luego. fin de semana para todas, todos, todes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.